Amigos de Canal 39, Ocupé Más Noticias y de los amigos de las redes sociales, nos encontramos en este momento con Julio Ardiles, un hombre que tiene visión de ciudad, un hombre que en interín hemos estado conversando acerca de cómo debería desarrollarse nuestra ciudad, a pesar de que él no es candidato a la municipalidad provincial ni nada por el estilo, porque no quiere, digamos, de alguna manera arriesgarse a las, digamos, a una lucha, digamos, por la municipalidad provincial, pero sí tiene, digamos, ideas de cómo debería ser un candidato y qué es lo que necesita nuestra ciudad para salir adelante, teniendo en cuenta que Arequipa es una ciudad que ha crecido de una manera muy desorganizada. Julio, bienvenido a Canal 39. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué cosa es Arequipa y qué es lo que puede ser Arequipa? A ver, primeramente saludar a todos los televidentes de Canal El Pueblo, saludarlos a ustedes por la deferencia y por los halagos inmerecidos también, ¿no? Y bueno, lo primero que te diría es lo que me dijo un amigo de la Internacional Socialista de la IUCI hace unos años cuando visitó acá Arequipa, ¿no? Me dijo, Arequipa es un pueblo grande, bastante interesante, donde hay que trabajar mucho. Y eso es cierto, ¿no? Entendemos el concepto de ciudad cuando la ocupación del espacio ha sido organizada, ha sido clasificado los espacios de acuerdo a los usos que necesita la ciudad y se respeta este ordenamiento. En el caso de Arequipa no sucede eso. Arequipa y el casco histórico es muy bello, es una zona muy hermosa, tiene mucha arquitectura interesante, el mestizaje arquitectónico que se ha dado es muy particular, con la presencia del sillar, es una cosa fabulosa, fenomenal, ¿no es cierto? Pero el resto de Arequipa ha crecido a punta de invasiones, ¿no? Y eso ha hecho de que haya una presión que hasta cierto punto está asfixiando a ese centro histórico tan bello que tenemos acá en Arequipa. De tal manera que necesitamos próximamente gobernantes con una visión muy clara de lo que queremos hacer de Arequipa, porque dependiendo de lo que hagamos de Arequipa, también va a depender la calidad de vida de cada uno de nosotros, de cada una de las personas que habitamos esta bella ciudad, ¿no? Entonces, no nos olvidemos que tenemos retos muy importantes. En la próxima década, en la década del 20, ¿no es cierto?, ya empezando el bicentenario, en Arequipa se van a dar cambios muy trascendentales, ¿no? Por un lado tenemos el tema de el proyecto Bajes Siguas 2, ¿no? Eso va a transformar la ciudad, y no solo la ciudad, sino sus alrededores. Eso va a transformar todo lo que es La Joya, todo lo que es la zona de San Camilo, y esto también va a tener un fuerte impacto sobre lo que es actualmente Majes y también la parte del Valle de Majes. Y para eso necesitamos tener autoridades que tengan claro el tema, que planifiquen, que estudien, pero más que todo que respeten lo que se decide hacer con la ciudad. Julio, lo que ha habido acá en Arequipa son, digamos, autoridades que muchos han practicado del populismo, más que todo. Y como tú bien lo dices, no han sido personas que organicen la ciudad, que modifiquen, digamos, el statu quo en el cual estamos viviendo. ¿Tú crees que hay gente que pueda cambiar este tipo de modelo? En este caso, lo que tú nos expones, ¿hay maneras de cambiar la ciudad? Por supuesto que sí hay manera. Mira, una de las primeras autoridades que hizo el Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa fue el doctor Guillén. Pero sin embargo, cuando él fue presidente regional, nos hizo el puente Chilina, que en su plan de desarrollo nunca apareció, nunca estuvo, pero sin embargo,
Lo hizo, ¿por qué? Porque necesitaba dejar algo que lo inmortalice de repente, ¿no? O sea, cuando nuestros gobernantes tienen complejos de faraón, sucede eso, pues, ¿no? O sea, queremos hacer cosas muy inmensas, muy grandazas, ¿no? Que las próximas generaciones estén diciendo, eso lo hizo el faraón fulano de tal, ¿no es cierto? Sin importar en cuánto va a impactar en la calidad de vida de los vecinos. Ese es un tema que nos preocupa mucho. El actual alcalde, por ejemplo, o el exalcalde, porque ya renunció posiblemente por los escándalos de tráfico de terrenos, ¿no? Ya renunció a la alcaldía, ha estado empecinado en hacernos un túnel, ¿no? Un viaducto desde acá, desde la zona en la zona de Salaberry, que en realidad no iba a resolver absolutamente nada, pero que iba a costar una millonada de plata, ¿no? Entonces, eso no puede seguir pasando en Arequipa, no puede seguir pasando. Yo estoy convencido de que las personas que asuman el gobierno de esta ciudad próximamente, estamos hablando del 1 de enero de 2019, debe primeramente convocar un equipo para planificar inmediatamente la ciudad y luego hacer un compromiso con todas las fuerzas vivas, con todas las fuerzas sociales, con todos los colectivos de opinión, que hay muchos, y jóvenes fundamentalmente, con mucha preocupación y entrega por Arequipa, para ponernos de acuerdo qué vamos a hacer de acá al 2030. ¿Qué vamos a hacer de Arequipa? Porque si no, no va a ser sostenible, no va a ser vivible esta ciudad. ¿Arequipa cómo debe crecer? ¿De una manera horizontal o debe crecer ya de una manera vertical? ¿Cuál es el crecimiento de Arequipa? Porque estamos notando de que esta desorganización que ha tenido Arequipa por muchos años, con autoridades que lamentablemente no han sido planificadores de ciudad, ¿qué es lo que, digamos, se debe hacer, digamos, cómo se debe construir una ciudad? ¿Hay que buscar arquitectos, digamos, al frente de la Municipalidad Provincial de Arequipa? Mira, una ciudad se construye no en base a la infraestructura habitacional. La ciudad se construye en base a sus arterias, o sea, en base a su sistema de comunicación, en base al sistema de producción que va a tener, en base al sistema económico que va a tener. Primero tenemos que definir esas cosas. Primero tenemos que definir qué es lo que vamos a hacer en cada lugar de Arequipa. Luego de eso tenemos que empezar a desarrollar la infraestructura para ello. Y luego, naturalmente, ya empezaremos, y la tendencia ya va por las edificaciones verticales, ¿no es cierto? Ya tenemos que dejar el tema horizontal. Algunos dirán, pues, pero Arequipa es una ciudad que está dentro del cinturón de fuego del Pacífico. Sí, pues, también Japón lo está, ¿no? Y sin embargo, Japón tiene grandes rascacielos usando la tecnología adecuada, va hacia adelante. Lo que sí tenemos que hacer es usar tecnología. Ya tenemos que dejar de construir bajo este sistema de autoconstrucción, donde un primo, un hermano o un vecino se computa ingeniero y nos hace la construcción, que a la final nos pone en peligro no solo a nuestra familia, sino a nuestra inversión e incluso hasta a nuestros vecinos. Entonces esas cosas son las que se tienen que empezar a ordenar. Y por otro lado, también tenemos que entender de que el espacio de terreno acá en Arequipa está sobrevalorado, ¿no? Es demasiado alto. Ahorita acá en Arequipa el metro cuadrado en determinadas zonas de la ciudad cuesta más que en Nueva York, o cuesta más que en Santiago, o que en Buenos Aires, que en cualquier otra ciudad del mundo. No, y esto es un tema que también se tiene que resolver. ¿Por qué razón? Se tiene que resolver porque eso a las finales afecta mucho en los procesos de inversión que se hacen en la ciudad, ¿no? Como te digo, se vienen próximos retos, cambios trascendentales con Proyecto Majes Iguas 2, el tema de próximamente tenemos que consolidar y se va a llevar a cabo la construcción del ferrocarril bioceánico. Se tiene que optimizar el tema de la carretera IRSA 3, que es la que nos conecta con el Brasil. O sea, hay una serie de elementos que van a cambiar
los procesos productivos y comerciales de la ciudad. Y para eso necesitamos gente preparada, para eso necesitamos gente que tenga la disposición de gobernar la ciudad, que no tenga la disposición solo de usufructuar del cargo y aparecer como el bueno de la película. Por ser el bueno de la película y por enquistarse en los cargos para estar en estos procesos reelectivos, es que hemos llevado Arequipa a la situación grave en la que actualmente se encuentra, ¿no? Hay un problema de los candidatos, o mejor dicho, de muchas autoridades que solamente ven, digamos, el desarrollo de su bolsillo y no el desarrollo de una ciudad. Esa mentalidad tiene que cambiar en el candidato, en las personas que quieran llegar a nuestra ciudad, que quieran gobernar nuestra ciudad. Olvídate de tus problemas particulares, olvídate de tus asuntos particulares y trabaja, porque realmente para eso te estamos eligiendo. Hay un dicho que dice, ¿no? Los ciudadanos, cuando elegimos, ¿no es cierto?, no volvemos ladrón al político. Lo que pasa es que elegimos ladrones, que es diferente, ¿no? Entonces, más que el tema de los candidatos, yo creo que el tema pasa por los electores, ¿no? Pasa por los electores, porque nosotros tenemos que tener mucho cuidado a quién elegimos. No podemos seguir eligiendo a aquellos que apañan a los invasores que le han hecho tanto daño a la ciudad. O no podemos seguir eligiendo a aquellos que en base al chantaje quieren sacar beneficio personal. No podemos seguir eligiendo ese tipo de gente, ¿no? O no podemos seguir eligiendo a gente que no tiene ningún respeto por la ciudad y ni siquiera por uno mismo, ¿no? Y termina en las calles gritando ebrio, insultando a todo el mundo y dándosela de valiente para que luego nuestros jóvenes tengan ese mismo ejemplo. Eso no podemos elegir. O sea, ya tenemos que darnos cuenta, ¿no? De los regalitos. Así es, el tema de los regalitos. Naturalmente que un candidato regalón pues es un ladrón en potencia, ¿no? ¿Por qué? Porque todo lo que gasta en el regalito luego lo tiene que sacar del erario nacional, o sea, de la plata del pueblo. Esa es una realidad. Ayer yo conversaba con un amigo, ¿no es cierto? Y yo le decía, mira, vea, mis 54 años que tengo, he vivido mucho en el tema de la política, yo he estado metido en la política desde muy joven, desde el comando escolar. Nosotros antes hacíamos política en el colegio, hacíamos política en la universidad y teníamos formación política, ideológica, etcétera. Pero en esa época, hermano, ¿tú crees que una persona que tenía una denuncia por haberle comprado bienes para la municipalidad a su hermano iba a tener siquiera la cara de presentarse a ser candidato nuevamente? Imposible. La gente tenía moral y tenía vergüenza de sus actos. Ahora no, se han vuelto sinvergüenzas al extremo, así como suena, sinvergüenzas al extremo. Simplemente dicen, no estoy sentenciado. Y con eso se liberan y siguen adelante. Y lo peor de todo es que lo seguimos eligiendo. O sea, está comprobado que han delinquido. Está comprobado que han cometido dolo. Está comprobado que ha habido concertación con las empresas para hacer las cochinadas de obras que han hecho acá en Arequipa. ¿No es cierto? Está comprobado, pero lo seguimos eligiendo y estos sinvergüenzas siguen postulando. Entonces eso es lo que tenemos que resolver. Claro, y lamentablemente a veces creemos de que son los únicos dioses que tenemos en Arequipa, cuando hay otras personas que sí pueden hacerlo de una manera sana, de una manera que sí quieran cambiar, transformar nuestra ciudad, y que lamentablemente, como tú bien lo dices, solamente les interesa llegar, encumbrarse en el sillón municipal o en el sillón regional y simplemente de ahí recuperar lo invertido, ¿no? Y no ven lo que es el desarrollo de lo que tanto busca la ciudad, un desarrollo. Y también, como tú bien lo dices, la culpa lo tiene el ciudadano común y corriente, que simplemente no ve más allá de su propia nariz. Claro, no ve más allá de sus propias narices, pero el otro gran problema es de que hemos perdido cultura ciudadana, ¿no? Es por eso que yo siempre trato de ciudadano, ¿no? Y yo rápidamente te explico, cuando terminé yo la carrera profesional en Lima, fui a hacer prácticas al Cono Norte de Lima y trabajábamos con jóvenes de riesgo.
en riesgo. Entonces, para poderlos recuperar teníamos que encontrar algún valor que les pueda permitir a ellos aferrarse para poder salir adelante. Entonces lo único que nos quedaba era trabajar el concepto de ciudadanía, ¿no? Y eso sirvió bastante, y bueno, de eso se me quedó la palabra, pero ese es el gran problema que tenemos ahora, ¿no? Tenemos una crisis de ciudadanía. Sabemos que nos está mintiendo y lo estamos eligiendo, ¿no? Sabemos que nos está engañando y estamos votando por él. Sabemos que está robando y seguimos votando. Entonces, eso es un grave problema. Para eso yo creo que tenemos que trabajar mucho en el tema de formar nuevos ciudadanos, y tenemos que trabajar mucho por dignificar la política y por dignificar también la conducta de la persona pública, del funcionario público, ¿no? A mí me da, en realidad me molesta y me incomoda mucho, ¿no?, que digan que una autoridad es delincuente, ¿no?, o que un funcionario es ladrón. Pero ¿sabes qué? Es cierto, en su gran mayoría eso es cierto. Y es lamentable, ¿no? Eso es muy, muy lamentable, pero es una realidad que estamos viviendo. Y es una realidad que tenemos que superarla. Pero tenemos que superarla con el cambio de conducta de la gente y con el cambio de conducta de los políticos, ¿no? Por eso es que no postulo, pues, ¿no? Porque si yo postulo y yo voy a decir la verdad, porque yo no sé mentir, ¿no es cierto? Yo le voy a decir a los señores que están invadiendo toda la zona de Arequipa, La Joya, que eso no está bien y que deben retirarse de ahí, y naturalmente me van a hacer una contracampaña inmensa, por más que yo demuestre que técnicamente estoy capacitado para gobernar esta ciudad. Pero es así, pues, ¿no? Hay otros que optan por engañarles o optan por decir, no, hermanito, tú tienes todos tus derechos. El populismo barato, ¿no es cierto? Y en base a eso se convierte en autoridad. Esa es una realidad. Entonces, por eso es que yo a este lado estoy cómodo, naturalmente dispuesto a apoyar, dispuesto a construir, dispuesto a preparar gente también para poder ir construyendo un nuevo concepto de ciudadanía. Pero sí te digo con toda claridad, yo al ladrón lo llamo ladrón, al sinvergüenza le llamo sinvergüenza, ¿no es cierto? Y como yo llamo a la gente por lo que es, entonces simplemente no reúno las condiciones para ser candidato. De repente sí reúno las condiciones para gobernar, pero no para ser candidato. Es una lástima, amigo de Canal 39, el Pueblo Televisión, Acupema Noticias, de que un hombre como Julio Ardiles, que bien lo hemos dicho, no es candidato, no quiere ir como candidato, pero que tiene grandes ideas, que tiene grandes principios, y ojalá hubiese vivido acá en Arequipa, o hay que buscar con velas, a esa persona que pueda gobernarnos con la sinceridad que tiene Julio Ardiles. Julio Ardiles, muchas gracias por esta corta entrevista. Ya estaremos visitándote para que nos guíes a través de esta cámara de televisión al público arequipeño que necesita, que quiere conocer, o más que todo aprender a votar y a escoger a una autoridad que sí nos gobierne con esa capacidad sana y no por otros intereses particulares, que es la de bolsillo. Mira, hermano, yo te digo una cosa, yo estoy convencido que sí hay gente honesta, que sí hay gente capaz en Arequipa, que sí hay arequipeños muy capaces y muy honestos, pero ¿sabes qué? A ellos hay que escucharlos y a ellos hay que apoyarlos. No hay que apoyar a esos sinvergüenzas que te vienen a regalar y ofrecer un montón de cosas. No hay que escuchar a esa gente que te viene a contar una serie de mentiras. Hay que buscar a los honestos, que sí los hay y a ellos hay que apoyarlos. Y luego pues también decirte que yo creo que sí podemos construir alternativas nuevas, estamos trabajando en eso, tenemos que dignificar la política, tenemos que dignificar a la ciudad de Arequipa y tenemos que dignificar al arequipeño también. Eso es lo que tenemos que hacer y en eso tenemos que trabajar mucho. El ciudadano Julio Ardiles estuvo en Canal 39, El Pueblo Televisión. Adelante, José Rodrigo Morales, en Estudios Centrales.